La vulnerabilidad de El Salvador es demasiado amplia. Sin duda, estamos pasando los peores momentos del país. Vulnerabilidad no es solo de que usted sea vulnerable en la calle, que sea vulnerable porque vive en una zona de alto riesgo sobre algún derrumbe, sobre algún riachuelo, algún sector de estos, sino que la vulnerabilidad es a nivel general que la tenemos en el país. Hay instituciones que se encargan de velar por ello, de que esto sea mucho menos perceptible o menos peligroso para las personas que habitamos, sobre todo acá en El Salvador. ¿Usted está preocupado por todo lo que viene para El Salvador? ¿Considera que estos temas son necesarios porque el Estado cubre completamente todas estas necesidades que se tienen en el país? No sé, piénselo. Buenas noches, bienvenidos. Soy Francisco Gómez a este espacio de Agape TV, Canal 8. Estamos en la producción de Mix de Medios, retransmisión también de radiolarr.com. Soy Francisco Gómez, tengo el gusto que nos acompañe el licenciado Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador. Licenciado Quintanilla, qué gusto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Creo que es un gusto para nosotros también hoy un día que empezamos el año, un año nuevo, tocar estos temas que, si hablamos 2024, ha sido un año muy delicado, con muchas amenazas, con mucha vulnerabilidad. Y lo que se viene, pues esperaríamos que se tomen los correctivos a tiempo, pero hay muchas dudas. Así que agradezco el espacio para que podamos hablar de este tema. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado Quintanilla. Usted que todavía descansa. Muchos mañana empiezan a trabajar, otros hasta el viernes lo van a hacer. Lo importante es que usted esté con nosotros. Probablemente también hay recalentado en esta fecha. Perfecto. Licenciado Rubén Quintanilla, podemos hacer, no sé si un balance o un conteo de los riesgos, de la vulnerabilidad que se ha tenido en el 2024 en el país. Bueno, yo creo que sí es importante retomar datos que ya hay en nuestro país. El Salvador tiene un 88.7% de su territorio como área de riesgo. O sea, estamos hablando casi el 90% del territorio salvadoreño es un área de riesgo. Podemos decir que de 10 salvadoreños, 9, casi 9 vivimos. No creo supuesto. estar ser el uno del 10. Sí, correcto, vivimos en un lugar donde hay mucho riesgo. Si a eso le sumamos que las condiciones de vulnerabilidad de nuestro país andan por el 95.4%, y eso es un informe que lo hace el Ministerio de Medio Ambiente. No es nada alentador ni el riesgo ni la vulnerabilidad. No, porque si hablamos de que la población en condiciones de vulnerabilidad es el 95.4%, o sea que no entramos ni a ese 10% que podría ser. Eso quiere decir de que las diferentes amenazas por las que vive nuestro país, aquellas amenazas en las cuales se transforma en un momento determinado en desastres. Y nosotros como mesa insistimos en eso, ya no podemos hablar de desastres naturales, ¿verdad? Porque la naturaleza no hace desastres, sino que lo que hace que un fenómeno natural se transforme en desastre es la acción del hombre. Primero, construir colonias o viviendas donde no hay condiciones. Son zonas muy vulnerables. Lógicamente que cuando llueve se puede transformar en un desastre. Cuando tiembla se puede transformar en un desastre. Pero la naturaleza no puede generar el desastre, es por acción del hombre. Entonces, ahí es donde viene la situación de las vulnerabilidades y las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas por las cuales El Salvador se ve, digamos, influenciado cada año? Y en 2024 no fue la excepción. Sequía. Empecemos por la sequía. Empezar que no empezó a llover en la época que tenía que llover. Que generalmente mayo empieza a llover, ¿no? Que es cuando nuestros campesinos empiezan a sembrar, ¿no?
Pero con esta variabilidad climatológica en la que estamos, finales de junio empezó a llover, que es donde la gente empieza. Pero luego, en junio, finales de junio, principios de julio, tuvimos la primera depresión tropical muy fuerte. Los que habían sembrado, perdieron. Entonces entramos en una situación. Estamos afectados por la sequía y estamos afectados por las muchas lluvias. Luego viene lo que en el campo le llaman la postrera, agosto, septiembre. Igual, tuvimos una fuerte lluvia a finales de septiembre, octubre. Afecta la sequía y afecta el acceso. La lluvia. Entonces, ahí es donde debemos de saber entender cómo manejar estas amenazas y estos riesgos en nuestro país. Esa es la gran tarea. La gran tarea, y nos la da hay un documento de Naciones Unidas que se le llama el Marco de Sendai. En el Marco de Sendai se analizan las amenazas, se analizan los riesgos a nivel global, ¿verdad? Y ellos dan como prioridades a trabajar en cada uno de los países. Yo las enumero. Primera prioridad, comprender el riesgo de desastre. Y en un país con tanto riesgo como el nuestro, tenemos la obligación de comprender mejor ese riesgo de desastre. Segunda prioridad, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. Cuando hablamos de gobernanza es cómo nosotros vamos a manejar ese riesgo, cómo lo vamos a administrar el riesgo, quiénes vamos a ser los responsables de que ese riesgo no se transforme en un desastre. Tercera prioridad, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. O sea, si tenemos un mapa de riesgos, sabemos cuáles son los riesgos del país, tenemos que invertir de manera de que cuando venga el fenómeno natural, de tantos que nosotros tenemos, no golpee a la gente, sino que la gente pueda hacerse más resiliente a este riesgo. Y por último, hay una cuarta prioridad que es, y eso es bien importante, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz para reconstruir mejor en los ámbitos de recuperación, rehabilitación y la reconstrucción. Pero esa es la cuarta prioridad. Ahora, nosotros vemos que la cuarta prioridad, según el Marco de Sendai, es la única prioridad que tenemos en este país. Estamos reaccionando cuando ya tenemos el problema aquí. Pero no hacemos los anteriores, no comprendemos el riesgo, no fortalecemos la gobernanza y no invertimos en la reducción. Qué bueno cuando hoy en estos días que uno va o viene por la zona de la carretera de Comalapa, están reparando todas las posibles derrumbes que se pueden dar, ¿verdad? Qué bueno, porque eso es como hacer una prevención a que ese riesgo de años. Correcto, o a que ese riesgo no se transforme en un desastre. Pero así como ese lugar, repito, qué bueno que lo hacen. Pero ¿cuántos lugares más hay en el país que no se está haciendo eso? ¿Será porque por ahí pasan los turistas? Puede ser, ¿verdad? Qué bueno, pero al final esa es una acción necesaria, importante. Entonces creo que ahí es donde está la situación de las amenazas, de los riesgos, que todo mundo deberíamos de conocer. Principalmente quienes toman decisiones sobre el futuro, el presente y el futuro más inmediato de este país. Creo que ahí está. Oh, claro. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Rubén Quintanilla, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, usted puede continuar con esta entrevista también en redes sociales, puede buscarnos en Facebook, en YouTube, en X, tanto en las redes sociales de Agape TV Canal 8, de la productora Mix de Medio y de Radio La RR.com. Está con nosotros Rubén Quintanilla, él es de la Mesa para la Gestión de Riesgos de El Salvador. Bueno, el país no está en las mejores condiciones. Eso no es culpa del gobierno actual. Sí ha colaborado en empeorar probablemente estas condiciones. Pero ¿qué tanto vele el gobierno la parte que le compete al Estado para mejorar las condiciones de los salvadoreños? Yo creo que esa es una de las, debería de ser una de las tareas prioritarias del gobierno o del Estado, en este caso, pues, del Estado salvadoreño, porque sabemos que las condiciones de vulnerabilidad de las grandes mayorías es sumamente alta. Yo solo quiero quizás terminar con ese tema de vulnerabilidad, porque hay una parte que se llama la vulnerabilidad social. Que muy pocos le ponen atención a ello. Que muy poco se le pone atención a eso, por supuesto. Porque la vulnerabilidad social incluye factores como la variabilidad de ingresos, que tanto la persona tiene acceso a ingresos o no los tiene. Consumo, de ingreso y consumo, que tiene que ver al final con las dimensiones del bienestar de la persona. Y eso nos lleva a aspectos materiales y aspectos no materiales. Así como también el acceso a salud, educación y protección social. Yo creo que esas tres últimas partes, el bienestar tiene que ver con salud, educación y protección social. Tú decías algo. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? ¿Y cómo está la protección social en este país en este momento? Sabemos de que el ministerio o del área de salud hay despidos de profesionales de la salud. En educación se dice también que van a haber cambios. Esperaríamos que no. Y de protección social, porque cuando se habla de protección social son de aquellas instancias que por años nos han dado o le han dado a la población una u otra forma de protegerla socialmente. Por ejemplo, ISDEMU. ISDEMU siempre en los últimos años ha estado velando por el bienestar o la salud o digamos, la parte de acceso a estos servicios para las mujeres. Pero sabemos que de ISDEMU hay muchos despidos para el próximo año. ¿Cómo va a quedar ISDEMU? Se habla también... Reducido prácticamente a la mitad está el ISDEMU. Reducido a la mitad. Cuando ya habían problemas, este año ya habían problemas para el accionar mismo de instituciones como ISDEMU, por falta de fondos. Y si nosotros vemos los nuevos presupuestos, el presupuesto 2025 está limitado, salud, está limitado, educación, está limitado o disminuido, por decirlo, agricultura, todo lo que al final tiene que ver con esos accesos materiales y que tiene que ver con el bienestar de la población. Entonces ha sido un año y sigue siendo un año duro. Si para el próximo año van a haber menos recursos, ¿qué podemos esperar? Pero hay un dato que creo que es importante que la gente lo entienda o lo conozca. ¿Cuál es el concepto que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, cuál es el concepto que tiene de vulnerabilidad social? Habla de sujetos y colectivos de población y esto se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional, desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos. En este momento hay una vulnerabilidad social muy alta en El Salvador. Servicios malos de salud, servicios malos de educación,
En la agricultura, pues sabemos de que este año hubo una disminución muy grande sobre el famoso paquete agrícola, que se transformó en una tarjeta agrícola, ¿verdad?, con un monto de $75 que no les alcanzaba a algunos ni para la semilla. Entonces, hay un desamparo sistemático del Estado hacia la población. Eso al final a las personas no les permite satisfacer sus necesidades para vivir, ¿verdad?, con bienestar. Entonces, la vulnerabilidad social en El Salvador es cada vez más alta. ¿Cómo estará el próximo año? Por todo lo que se oye, por todo lo que se dice, por todo lo que estamos viviendo, sabemos de que puede ser mucho más difícil, digamos, que lo que fue el 2024. ¿Y el gobierno tiene instituciones que velan por esto? Deberían de tener, y las tienen, pues sí. Sabemos de que en caso de ISDEMO, ¿Funcionan? el caso de el FONAMIPE, ¿verdad?, que tienen que ver con los pequeños, ¿verdad? Pero si todos estos están disminuidos, siempre han tenido problemas de funcionamiento, digamos. Y te pongo un caso, Ciudad Mujer, ¿verdad?, que fue muchos años un programa donde a la mujer se la atendía. Y ISDEMO jugaba un papel fundamental ahí. ¿Cómo están las Ciudad Mujeres? Prácticamente casi que están por cerrar. Entonces hay un desamparo a las mujeres. Con AMIPE, que tiene que ver con la micro y pequeña empresa, ¿verdad?, con los pequeños emprendedores, está también casi que cerrando. Entonces, funcionan a medias, digamos. Y si funcionaban a medias y hoy con medio personal, ¿cómo va a quedar para el próximo año? Y así podemos hablar de muchas otras instancias y muchas otras esferas del Estado que tienen que ver con el bienestar de las personas. Pero al final, hoy la gente es más vulnerable socialmente que hace 4 o 5 años. Mucho más vulnerable. ¿El territorio, la geografía de El Salvador ha empeorado con estas tantísimas construcciones que se están haciendo en el país? Lo que pasa es que ese es otro tipo de, digamos, de vulnerabilidad a la que se ve, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de que El Salvador es uno de los países más poblados del continente, ¿verdad? Imagínate que según el dato que tenemos, el área metropolitana de San Salvador tiene un promedio de 16,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Increíble. 16,000 habitantes. Soyapango es un caso raro. Entonces, ahí es donde uno dice, ahí la vulnerabilidad es mucho más alta. ¿Qué se debe hacer? Ahí juega un papel fundamental el Estado, las alcaldías, las instituciones de la sociedad civil, la empresa privada juega un papel fundamental en todo esto y debe jugar un papel fundamental. No solo ver a la población como una forma de mano de obra, digamos, sino que también cómo al final también ellos se van a ver afectados si esto no se toma. Si no se toman las decisiones que se deben de tomar, las amenazas y los riesgos van a ser más altos cada vez. Y por lo tanto va a haber más gente en una situación de graves problemas y un aumento de la pobreza. En instancias internacionales, Rubén, ¿cómo ven al país? ¿Cómo lo están catalogando ante la vulnerabilidad, ante el riesgo, ante la atención que se le da a ello también? ¿O no atención? Bueno, nosotros nos toca participar en varias redes internacionales donde analizamos la situación tanto de vulnerabilidad como la situación social de cada uno de nuestros países, principalmente en América Latina. Hay mucha preocupación por parte de la sociedad civil, porque una cosa es lo que se vende, ¿ya?, hacia afuera, sobre turismo, Surcity, todo lo que pueda llamarle, pero otra cosa es lo que se vive al interior. Hay preocupación por parte de la sociedad civil de América Latina sobre la situación que está pasando en El Salvador. Ya hay un señalamiento, ya hay preocupaciones. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Si se están cerrando todos los espacios, incluso a la misma sociedad civil se le están cerrando espacios, la situación es sumamente delicada y grave, que tiene que ver con la pérdida de derechos también. Aquí cada vez hay mucha más pérdida de derechos hacia la sociedad civil,
con el famoso estado de excepción, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también a la misma sociedad civil se le cierran sus espacios y eso afuera no es bien visto. Afuera no es bien visto. Lógicamente hay una campaña muy millonaria sobre que este país es del primer mundo, pues, ¿verdad? Y que entiendo que hay mucha gente que quiere venir a conocer este país. Y qué bueno, pues, ¿verdad? Pero no, el país nuestro no solo son las luces LED, ¿verdad? No solo son San Salvador, no solo son los parques iluminados del fin de año, sino que también qué pasa con lo que alrededor de eso está sucediendo, con los miles de despedidos que se están dando en este país, con las disminuciones de los presupuestos a ministerios como salud, educación, agricultura, por decir algunos, medio ambiente también, ¿verdad? Y el aumento de presupuestos a defensa y a casa presidencial. O sea, ¿cuál es la prioridad ante este panorama? ¿Cuál es la prioridad de este Estado? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿A qué le están apostando? Y si a eso le sumamos el tema, ¿verdad?, de la minería, la situación se pone todavía mucho más grave. Bueno, nada alentador, sin duda. Hacemos una pausa, ya regresamos con Rubén Quintanilla. Estamos hablando sobre los riesgos que tiene el país, la vulnerabilidad y todo en lo que nosotros estamos también. Ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo, los miércoles a las 8 acá en el 8 estamos compartiendo con ustedes en este 1 de enero, primer programa del 2025. Esperemos que tengamos mucho por hablar acá y en algún momento podamos dar buenas noticias para toda la población. Rubén Quintanilla de la Mesa para la Gestión de Riesgo en El Salvador nos acompaña en esta oportunidad. Rubén, este tema creíamos probablemente de que ya nunca lo íbamos a volver a tocar y era un problema menos, muy grande, por cierto, en El Salvador, la minería metálica, la minería, toda clase de minería en El Salvador, ese tema ya era superado. Pero a finales del 2024 regresa el tema, hasta hay una derogación de la prohibición que se tenía y hay muchas cosas que se pueden hablar. Esto sí es un grave problema que viene para el 2025, que no lo vislumbrábamos ni siquiera al finalizar el tercer trimestre del año. Definitivamente, era algo que por años se luchó para tener esa ley en contra de la explotación minera en El Salvador. Fueron muchos años de estudio, muchos años de discusiones, muchos años de análisis con expertos, ¿verdad?, sobre la situación de la minería, pero de repente, unas semanas atrás, sale el señor presidente diciendo de que no podía ser posible, no era posible de que El Salvador no tuviera, que fuera el único país en el mundo donde se prohíbe la minería. Creo yo que, y nosotros como Mesa y toda la sociedad civil que estuvimos en aquel proceso, estamos claros por qué se llegó a la prohibición. Estamos hablando de un país de 20.000 kilómetros cuadrados. Y hablábamos ahí en el espacio anterior la cantidad de la densidad poblacional, ¿verdad?, que sobrepasa los 300 personas por kilómetro cuadrado y en algunos lugares mucho más. Nosotros lo que muchas veces se cree que nosotros estamos en contra por estar en contra. No es así, ¿verdad? Lo que pasa es que hay análisis, hay estudios, hay expertos a quienes toman las decisiones, deberían de consultar a las personas que viven todavía cerca de donde están las minas, donde fueron las minas, ¿verdad?, qué tanto les ha afectado, ¿verdad?, qué tanto mejoró, ¿verdad?, sus vidas estando ahí, la explotación minera. ¿Cuáles fueron los problemas? Sabemos de personas hasta de asesinatos, ¿verdad?,
sí, selectivos en las zonas de Cabañas, zonas de Chalate, donde hubo explotación minera. O sea, la situación de la minería metálica en El Salvador es totalmente incomprensible. ¿Cómo podemos regresar a eso? Yo solo quiero dar algunos datos que creo que sería importante. Lamentablemente ya se tomó la decisión, ¿verdad? Ya hay una decisión de eliminar la ley y aprobar una nueva, pero la misma iglesia está en un pronunciamiento permanente que creo que es importante. La sociedad civil también. Hay unos datos que son importantes que la gente los conozca. Y son datos científicos, no son inventados por nosotros. Los impactos potenciales sobre los ecosistemas por parte de la minería es destrucción directa de los suelos y de la cobertura vegetal, tanto en las zonas de extracción como en las de almacenamiento de residuos mineros, instalaciones, etc. Todavía hay unas containers por ahí, por San Sebastián, que contienen tóxicos, ¿verdad? Químicos que fueron utilizados y nunca fueron retirados de ahí, ¿verdad? Y si ustedes van ahí al río San Sebastián, el río tiene un color, color como de bronce, ¿verdad? Bronceado, un color café un poco raro, que es por efecto de los mismos químicos. Alteración de la morfología del terreno y del paisaje. Prácticamente la parte paisajística se pierde cuando hay una extracción minera. Contaminación, y esto es una de las cosas más graves, de las aguas superficiales, subterráneas y costeras, agravadas por accidentes críticos como fallas en las instalaciones de residuos. Se habla de una minería verde. Existe. Hasta donde sabemos no existe ninguna minería verde, ¿verdad? En algunos países se mejoran, ¿verdad? Se mejoran los sistemas, pero nunca, no hay, siempre hay afectaciones. Lo que pasa es que en algunos países, por tener territorios más grandes, donde están las minerías o las mineras, no hay mucha población. Pero que hay contaminación, siempre hay contaminación. Y en este país donde es imposible caminar de 10, 5, 4 kilómetros sin no encontrar a nadie, es como imposible, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema. La contaminación del agua, y habla de aguas subterráneas y costeras. ¿Por qué? ¿A dónde va a parar los ríos? A mar. El estrés hídrico por la demanda de agua para el procesado de los materiales extraídos. Para extraer el oro u otros metales se requiere mucha cantidad de agua. De hecho, ya el país tiene un problema de agua. Y si a eso le vamos a sumar toda la cantidad de agua que van a necesitar estas mineras, ¿qué va a pasar? El estrés hídrico, después ya no, como decía alguien va a tener oro, pero no va a tener agua. Como decía Facundo Cabral, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed, ¿verdad? Entonces, y podemos seguir en una contaminación acústica, impactos derivados de las explotaciones en las carreteras, líneas eléctricas, desplazamiento, y esto es importante también, de la base territorial de las comunidades. Las comunidades van a tener que desplazarse. Este es un riesgo ya. ¿Ah? Este es un riesgo y una vulnerabilidad, claro, hecha por el humano. Altísima, altísima. Por eso que consideramos, ¿no?, un poco irresponsable decir que quienes van a salir más beneficiados son los que viven y tienen terreno cerca de las mineras. Porque con lo que les van a dar el dinero pueden comprar 10 casas a donde ellos quieran. Yo preguntaría, y sería bueno que vayan a... ¿Dónde están las 10 casas que han comprado los que vivían y siguen viviendo ahí donde están las mineras? Siguen en condiciones paupérrimas de vida. Entonces eso, por eso decimos un poco irresponsable. Debe de hacerse un análisis más científico, un análisis más real a nuestra realidad. ¿Por qué volvemos a la minería? Es algo totalmente negativo. Como tú dices, aumentar más el riesgo de todo lo que hemos hablado. La minería vendría a ser un riesgo más a la vida misma, no solo de la biodiversidad, sino que también de las personas.
Rubén, si esa es una lucha, es una victoria que ha sido conquistada por el pueblo salvadoreño, por la resistencia que se ha tenido en diferentes zonas, ¿dónde quedan todas estas personas? Porque si hablamos de organización, los que detuvieron es esas vidas que se ofrendaron, esas personas que todavía sufren de enfermedades por la minería. O sea, esa resistencia que se hizo es envidiable, porque lograron algo inédito en el mundo. O sea, estas personas deberían de retomar la batuta, o nos deberíamos de unir todos mejor. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Y nosotros como sociedad civil nos hemos estado reuniendo para hacer un análisis sobre eso. ¿Qué hicimos para llegar a que se aprobara la ley que prohibiera? Lógicamente, hoy son otras condiciones totalmente diferentes. En aquel momento creo que sí se dieron una serie de situaciones que nos llevaron a aprobar esa ley en contra de la minería. Pero hoy vemos que prácticamente hay una situación, para empezar, política diferente. Se toman decisiones sin el consenso, sin la discusión, simple y sencillamente porque casi uno puede decir que reciben una orden y acatan la orden. ¿Y la gente dónde está? La gente que vive cerca, y no solo los que viven cerca, pues, porque recuerden de que al final la cantidad de agua contaminada va a llegar al río Lempa. Y del río Lempa dependemos casi 1.6 millones de personas para tomar agua. San Salvador depende del río Lempa. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esas personas? Retomar, definitivamente hay que retomar esos procesos que se hicieron ya por el 2014, 15, 16, 17, que terminó con la aprobación, pero muchas de esas generaciones ya somos bastante adultas, ¿verdad? Tenemos bastantes juventudes acumuladas, por decir algo. También los jóvenes deberían de analizar esta situación. Es un nuevo reto, y un reto por la vida. Casualmente yo estuve ayer en la zona de Barra de Santiago, en la liberación de tortugas marinas. Era la última liberación, nos invitaron, estuvimos ahí, y uno dice, tan susceptibles las tortuguitas, pero así de susceptibles también estamos siendo el humano a todos estos cambios, no solamente los cambios atmosféricos, climatológicos, sino también a los cambios sociales y políticos que está pasando en nuestro país. Requiere de un análisis de todos los sectores. Primero, ¿hacia dónde vamos? Creo que eso es importante. Si no hacemos los correctivos, podemos ir a un desastre, y no natural, ¿verdad? A un desastre humano. Provocado. Todos los desastres tienen algún origen. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar vamos a hablar de qué tan culpable es el Estado. Vale más el que, según lo que nos han vendido, económicamente nos va a salvar, y con ese dinero se va a limpiar el río Lempa, se va a limpiar los lagos de nuestro país, y esa será la salvación. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo. Miércoles a las 8 acá en el 8. Soy Francisco Gómez y estoy compartiendo con Rubén Quintanilla de la Mesa de Gestión de Riesgo en El Salvador. Está compartiendo con nosotros y estamos haciendo un análisis de todos los riesgos que se están viviendo. Y estamos en el preciso tema de la minería en El Salvador. Después de lo aprobado, o sea, ¿qué tan responsable es el gobierno? ¿Vale la pena? Ya que han hablado de que el valor, probablemente el valor económico en dólares del oro, solo del oro que hay en el país, es el 8,000 y pico % del Producto Interno Bruto de El Salvador. Pero sabemos de que de esos 8,000 y pico,
1, 2, 3%, con suerte, le queda al Estado. No sabemos a qué parte del Estado le va a quedar ese dinero. Pero dicen de que con esto van a limpiar el río Lempa, que no nos tenemos que preocupar por el 5% que no está contaminado de El Salvador, sino que nos tenemos que preocupar por el 95% que está contaminado, porque eso es lo que se va a rescatar. ¿Qué tan cierto es esto, Rubén? ¿Cómo lo deberíamos de ver? Deberíamos de verlo de varias formas. Primera, tener la información. Tener la información para saber qué están pensando hacer. Pero una cosa es que te digan, pero otra cosa es verificar. Nosotros lo que tenemos y trasladamos a la población es porque son estudios, son análisis que se han hecho. Hay un análisis que hizo la Fundación Maquilisguat junto con FIAES en el 2015 sobre la situación de 15 lugares de minerías en El Salvador, que nos sirvió para tomar aquella decisión, a los que tenían que tomar decisiones. Definitivamente aquí el Estado es directamente responsable de todo esto, que es el primero que debía de poner, como dice la Constitución, ¿no?, la persona humana adelante, como primer objetivo. Pero aquí da más la impresión de que el objetivo fundamental es un objetivo netamente económico. Lógicamente, que para hacer proyectos, para hacer, digamos, lo que debe ser el Estado necesita recursos, ¿no? Pero no es a través de la minería como se puede. No es. Nosotros estamos convencidos que no hay otra forma. ¿Por qué? Porque está abandonado el agro. El agro, o sea, si no tomamos los correctivos a tiempo, el próximo año vamos a tener una crisis alimenticia. Una crisis que de hecho ya hay. Hay un documento ahí de Naciones Unidas, creo que es del PNUD, donde habla la cantidad, creo que es como 1.2 millones de personas en El Salvador necesitan ya de ayuda humanitaria en alimentación. A eso debemos de apostarle. O sea, cómo solventar esos problemas de desnutrición que hay ya en el país. Cómo solventar el problema de la contaminación que hay en nuestros ríos, ¿verdad? Y la minería lo que va a venir a hacer es a contaminar más. Pero repito, ¿qué información tenemos? ¿Hacia dónde va este país? Porque todo está reservado. Todo lo que hace el Estado está reservado. Y entonces, lo que a nosotros nos llega es nada más a través de un Twitter, ¿verdad? Que no debería ser una comunicación oficial. ¿Qué hay detrás de todo eso? Como se desconoce, se puede pensar que hay muchas cosas. Hay otras empresas interesadas en eso, ¿verdad? Que hay familias salvadoreñas interesadas en eso, en la explotación minera, porque van a verse beneficiadas. Pero ¿y la gran mayoría? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces el Estado tiene una responsabilidad muy grande. Y la sociedad civil, la iglesia, sociedad civil y todos los demás sectores, estamos claros de que no debería ser así. Pero tampoco nos buscan, ¿verdad? Al contrario, nos ven como la oposición, ¿verdad? No, estamos con toda la disponibilidad de dar el conocimiento que por años hemos recogido la sociedad civil, de trabajar con las personas que están ahí. Nosotros tenemos un trabajo en la Unión y trabajamos en la zona de San Sebastián, y uno cuando habla con la gente se da cuenta de la situación grave en la que estaba. Estamos en la Unión también en la zona donde van a empezar a construir el aeropuerto, ¿verdad? El nuevo aeropuerto. Y sabemos la situación grave en la que está pasando la familia desplazada. ¿Es real que se va a empezar a construir el aeropuerto? De hecho, ya hay familias que la están desplazando, ¿verdad? Ya se habla de desplazamiento. Entonces, hace 2 meses estuve yo en la playa El Icacal, que también tenemos trabajo cerca de ahí. Y cuando fuimos a comer con una señora, un ranchito, y preguntándoles, le decíamos, ¿y cómo está la situación? Ya nos dijeron que tenemos que desalojar. ¿Por qué? Porque van a hacer un resort aquí, ¿verdad? ¿Y qué opciones les han dado?
la opción es que nos vayamos, punto. No puede ser, ¿verdad? ¿Y usted cuánto tiempo tiene que estar aquí? 22 años. ¿Para dónde se va a ir? No sabemos. Entonces, no puede ser eso. O sea, sí hay digamos, que es bueno o malo, ¿verdad? Mostrarle al mundo que este país está mejorando. ¿Pero en qué? ¿Cómo? Cuando las grandes mayorías están pasando una situación difícil. El Estado tiene mucho que ver. Y no se ve, sinceramente no se ve. ¿Y por qué hay silencio de parte de nuestra? ¿Perdón? ¿Y por qué hay silencio de parte de nuestra, de todos los salvadoreños? Eso es ¿O es miedo? ¿Es silencio o es miedo? Yo creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Hay miedo definitivamente. Creo que el estado de excepción ha hecho su trabajo. Ya no debería estar el estado de excepción. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo que ya no es necesario, ¿no? Si somos un país ya más seguro del mundo, ¿para qué necesitamos un estado de excepción? Pero lo necesitamos ¿para qué? Para eso, para que la gente no proteste, no diga, no se pronuncie. Pronunciarse no es protestar necesariamente, ¿verdad? Pero un pronunciamiento es decirles, miren, esto es lo que está pasando. Entonces, hay miedo, definitivamente hay miedo. Y no solo en la población que está sufriendo el día a día, también en las organizaciones mismas. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final, con la reflexión, con lo que viene para el 2025 acá en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la parte final. Rubén Quintanilla, brevemente, segundos, ¿qué le depara el 2025 a la población? Por lo que hemos vivido este 2024, un panorama muy oscuro. ¿Peor que el 24? Creemos que sí, peor. Estamos hablando de 11,000 despedidos en el Estado. O sea, es un inicio de año con mínimo 11,000 familias que no van a tener acceso a la parte económica, acceso a lo que hablábamos del bienestar, de la vulnerabilidad social. ¿Y hay posibilidades de nuevos empleos? ¿Se están quitando 11? Es que el problema es eso, que desconocemos la situación. Volvemos al mismo tema, no hay información. ¿Por qué los están quitando? Y muchos casualmente están desmantelando todo el tejido social que por años costó hacerlo. Y cuando hablo de tejido social, desde la parte de protección civiles se han desmantelado los sistemas de atención temprana de las comunidades. Perdón, se han desmantelado. Hoy es un sistema nacional nada más. Cuando el sistema nacional está conformado por comunitario, municipal, departamental y nacional. Eso es un ejemplo. Entonces, si aquí nos golpea de nuevo, ¿qué va a pasar? Reacción. Nada más reacción. Pero no hay preparación para eso. Entonces, esperaríamos nosotros un análisis de parte de quienes están tomando estas decisiones. Por ahí veía yo de esos famosos TikTok, uno de los que hoy son diputados, dentro de una mina diciendo, hemos logrado y ya no va a haber más minas en este país. Pero es de los que votó hoy para que haya otra vez. Entonces, ¿por qué esos cambios tan...? El presidente dijo de que antes la explotación minera era mala porque los gobiernos eran corruptos. Este gobierno no es corrupto, entonces no es mala. Hay mucho que hablar sobre eso. Porque la corrupción no solamente es para el futuro, es en el ya. Se habla, se dice de muchas cosas que pasan, pero como la famosa información está reservada, eso puede tener mucha información que al final pueden salir cosas que uno ni se imagina. Pero sí esperaríamos que este año 2025 se retome el rumbo de este país. Este país tiene maravillas, claro que las tiene, naturales, ¿verdad? Pero al rumbo que vamos está muy difícil.
Bueno, en representación de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador, nos ha acompañado el licenciado Rubén Quintanilla en este primer programa de Agape TV Canal 8 en la sección de entrevistas del 2025. Rubén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y quisiéramos decir hoy que empezamos el año, que va a ser un año, bueno, pues esperaríamos Ese es el que deseo. sí. Ese es el deseo, ¿verdad? Que todos tengamos un año muy bueno y que quienes toman decisiones tomen las mejores decisiones en función de las grandes mayorías. Así es, y todo bajo la mirada de San Óscar Arnulfo Romero. Para todos, feliz 2025. Esperemos de que estemos siempre juntos y no olviden revisar siempre 2025. Los primeros días del año siempre es complicado. Solemos poner el año anterior. Muchas gracias por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.